que dirigen en Cuba saben muy bien lo que hacen, lo que dicen y lo que quieren que el pueblo haga o diga. De eso no tengo dudas. Cuando ellos hablan de sacrificios, no se refieren a los propios, porque no hay sacrificios en su vida. Nadie que despierte en una cama mullida a 16 grados de temperatura, que desayune huevos en todas sus variantes, con bacon, leche con chocolate o yogur, tostadas con mantequilla importada, además de algunas verduras y frutas, amanece de mal humor o con sensación del sacrificio. Eso, el desayuno sacrificado, es para otros. Continúan más de 250 cubanos varados en Haití y el régimen sigue de brazos cruzados. De esto y mucho más estaremos hablando en el programa de hoy. Acompáñame. Gracias mil por estar ahí, gracias por verme. Soy Pablo Alfonso y me place muchísimo, pero muchísimo reencontrarme contigo y con todo. Si aún no se ha suscrito al canal, le pido que lo haga. Ayuda a que mi voz llegue a todos los cubanos, estén donde estén. Y si puede, le das like o dislike, pero no me ignores. Y comparta mi programa Cristo Cuba Mayabeque. Mire, YouTube me recuerda cada rato que más del 80% que consumen mis programas no se han suscrito a mi canal. Por favor, les pido que se suscriba. Ayúdame en eso, que es lo único que le pido y es gratis. Así que vamos, suscríbase. ¿Ya lo hizo? Bien, comenzamos. Los que dirigen horas. Abrazar el Evangelio es abrazar una nueva identidad. No hay que nacer cristiano, se trata que tú vienes a Cristo y abrazas una nueva identidad personal bíblica, donde tú naces de nuevo y así abrazas esa nueva identidad que Dios tiene para ti. Ese es el verdadero Evangelio. Te despojas de aquella vieja vida, de lo que no le agrada a Dios. A Dios sin duda no le agradó tampoco que Cuba lo desterrara. Cambiemos la historia. Volvamos a poner a Dios en el centro de Cuba. Desterremos al régimen. Abracemos una nueva vida. Los cubanos vivirán dignamente y hasta los varados en Haití retornarán. Sigamos con el dirigente. Después de la segunda ración de flan, el dirigente le pide a la secretaria que nadie lo interrumpa en una hora, que va a dormir una siesta, porque la noche anterior apenas durmió. Se recostó en una cama blanquísima en el cuarto aledaño y al momento roncaba sin preocupación alguna. Despertó solo 1 hora y media después y le reprochó a un ayudante Díaz-Canel, Esteban Lazo y los médicos cubanos Axel y Landy asesinados en Somalia. ¿Qué? Nada todavía. Colegas que fueron con Lazo a Kenia, Polanco no ha dado luz verde aún para publicar el material. ¿Quién tiene que revisarlo? Putin. Ya, ok. Recuerden que estamos esperando porque acaben de decir lo que todos sabemos, ok. Familiares de los médicos, con todo respeto, ¿van a seguir en silencio? Ustedes sabrán. Y hablando de abandono a cubanos, hoy hacen tate vivo, pelencho. Y la isla anda cuesta abajo y sin jockey, como mismo andan estos jóvenes bajo los efectos de la droga. El químico que afirman enloquece a la juventud y cuesta menos que el azúcar, parece ser el responsable de este nuevo caminar. Miren este video que nos llegó gracias a la plataforma Cibercuba, que demuestra cada vez mayor presencia de narcóticos en Cuba. Porque solo con sacrificio podemos tener recompensas. La mujer le pasó la mano por la cara y se alejó dando rústicas brazadas a la otra parte de la piscina. En su casa, el obrero intenta encender un reverbero porque no hay corriente para hacerle la comida a los niños. La vecina le dice que el día siguiente habrá pan y le pasa una esquela donde le recuerda que el martes está citado en la planta baja
para ir a un acto con el dirigente donde se hablará seguro de los sacrificios que hacen para que los cubanos podamos vivir bien un día. Y ese día lo estamos esperando hace 65 años. ¿Llegará con ellos en el poder, con este tipo de dirigentes? Les propongo ver un fragmento de este interesante programa Cuba se tambalea, días contados para el castrismo, de un importante youtuber español en su canal Solo Fonseca. El régimen cubano se tambalea. Ya han perdido todos los apoyos internacionales que le habían sostenido durante décadas. La situación es agónica para el castrismo y cada vez hay más protestas. ¿Qué está pasando en Cuba? Los cubanos se ven cada vez más pobres y el descontento social crece. La isla asiste a las manifestaciones más multitudinarias de los últimos años. Sus reivindicaciones son corriente y comida. La escasez de alimentos y los constantes cortes de electricidad provocaron que miles de personas salieran a protestar a la calle. Cuba vive una de sus peores crisis económicas y energéticas. En redes sociales se difundían imágenes de cientos de personas protestando por los constantes apagones y por la escasez de alimentos. La tradicional escasez de bienes de consumo en la isla se ha agudizado a niveles nunca vistos antes. El castrismo no levanta cabeza desde la pandemia del coronavirus. Lo peor para el régimen es que ahora la crisis ha llegado al estómago de los cubanos. La leche que se toma en Cuba es importada y carne no comemos. Al hambre se unen también los apagones de energía que está padeciendo gran parte del país. La población empieza a estar harta de la situación. Además de corriente y comida, piden libertad. El comunismo agoniza. El pueblo tiene claro que para salir de la crisis hay que salir de la dictadura. Cuba vive ahora las protestas más relevantes desde 2021. El régimen trata de salvar las apariencias en La Habana, pero la crisis está cebando con las provincias cubanas. La gente ha tomado la calle en ciudades como Santiago de Cuba o Bayamo. En este momento todos os estaréis preguntando lo mismo. ¿Qué está pasando en Cuba? Fonseca en Fonseca. El gobierno de Díaz-Canel legalizó ya en 2021 las pymes, las empresas pequeñas privadas. Esta era una medida muy interesante que permitía ciertas actividades que se pudieran descentralizar tras 60 años de dependencia estatal. Pero es una medida bastante insuficiente si no se acompaña de otras medidas. Y claro, en ese momento es cuando al régimen le entran las dudas de seguir adelante en su apertura económica. ¿Por qué? Pues porque en Cuba conoce la historia de la perestroika y saben que están ahora mismo en la misma situación en la que estaba Polonia, Checoslovaquia y el resto de Europa del Este en los años 80. El castrismo teme que dar un movimiento en falso y abrirse más de la cuenta, como pasó entonces, se lleve por delante todo el régimen. De hecho, Cuba está en mucha mejor posición para avanzar hacia la democracia. ¿Por qué? Pues porque en el exilio de Florida hay un montón de partidos políticos perfectamente organizados. Tenemos al Partido Demócrata Cristiano, la Unión Liberal Cubana, la Coordinadora Socialdemócrata, y en la propia Cuba también hay presos políticos como por ejemplo José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica, y solo hace falta, pues eso, un poquito de voluntad para la apertura política para que toda esta gente empiece a ganar mucho más poder. Mientras tanto, Díaz-Canel mantiene el discurso del castrismo de siempre, es decir, la culpa es de los Estados Unidos. La revolución es muy sólida, el pueblo cubano tiene mucha conciencia de lo que significa perder la revolución. El gobierno de los Estados Unidos, en su afán hegemónico, está tratando constantemente de aplicar una plataforma de restauración neocolonial y neoliberal en Cuba, y eso no lo va a lograr. Sin embargo, el castrismo se ha mantenido vivo 65 años gracias a sus lazos con la Unión Soviética y después con Venezuela, y con la aportación involuntaria de los cubanos exiliados que han mandado dinero a sus familiares y amigos. Hablamos de alrededor de 3.000 millones de dólares cada año que llegaban en remesas o por vía de dinero en efectivo. Y ahora el régimen está agonizando después de perder todos esos apoyos internacionales. Y diréis, ¿todos? Bueno, por desgracia no todos, porque Putin no puede permitirse perder muchos más amigos. En medio de estas protestas transitan hacia Cuba 650.000 barriles de petróleo de Rusia. Habéis oído bien, pero con la guerra de Ucrania en marcha el apoyo ruso no irá mucho más allá del zumo de dinosaurio, porque puede ser un balón de oxígeno que alargue un poquito más la agonía del castrismo, pero solo durante una temporada. El comunismo cubano ya no tiene salidas. En el peor de los casos emprenderá algunas pequeñas reformas orientadas al mercado, pero siempre con un partido comunista aferrado al poder, al más puro estilo la China de Deng Xiaoping. Y en el mejor, la apertura económica conducirá de inmediato a una apertura política y veremos a una transición a la democracia. La auténtica revolución cubana ahora mismo está más cerca que nunca. Hay gente que quisiera matarse antes que recordar que militó en un partido comunista.
Y lo voy a decir claro, creo que ese día va a llegar y va a llegar más pronto que tarde. Esto no es wishful thinking, esto no es una forma de decir, sí, la libertad siempre triunfará. Vamos, en fin, es mi bendita opinión, pero creo que hay varias razones para pensar que tarde o temprano el castrismo caerá. Quiero decir, la China de Xi Jinping o la Corea del Norte de Kim Jong-un son dictaduras horribles, salvajes, no me gustan, pero están muy consolidadas. ¿Pueden caer? Sí. Pero es muy difícil imaginarlo. Sin embargo, hay un paralelismo muy importante entre la Cuba actual y el comunismo en Europa del Este. Primero, están en una crisis económica terminal y han perdido ya todos los apoyos internacionales. Segundo, el régimen ya no tiene recursos para reprimir a la población. Pensad que, lo que os decía antes, para imponer una dictadura necesitas policía, inteligencia, un líder carismático, alguien capaz de organizar a todas las fuerzas del Estado y que estén motivadas. En Cuba ya no tienen nada de eso. Díaz-Canel no es Castro, ni Fidel, ni Raúl, y tampoco tiene la tecnología de China para rastrear los ciudadanos. Vamos, que es relativamente fácil organizarse por internet sin que la policía siquiera se entere. Y probablemente esta policía tampoco estará tan motivada como lo estaba en los tiempos de Fidel, porque lo más importante es que, y esta es la tercera razón, Cuba sí tiene una oposición organizada. Ya sabéis lo que os digo siempre, el poder no admite vacío. El peor dictador del mundo puede aguantar en el poder y en el gobierno todo lo que haga falta si no tiene oposición. Pero es que Cuba tiene a Miami al lado. Es decir, que hay partidos políticos, líderes y sobre todo muchísimo dinero esperando. Desde luego, si yo fuera Díaz-Canel, ya estaría buscando un retiro dorado donde esconderme, porque lo más probable es que lo necesite. Amigos míos, esa vida del dirigente cubano, ¿decide usted? Gracias por estar ahí, gracias mil por escucharme, gracias mil por verme. Recuerde, cuento con Dios, contigo y con todo para ver a Cuba libre. Dios los bendiga.